Muy buenas amigos de Córdoba Deporte. Estamos en estas tertulias que inauguramos hace un par de semanas con nuestro compañero David Jurado, hablando con Ricardo Brí de Huelva 24. Y hoy seguimos y tenemos el privilegio de contar con el jefe de deportes de Cordópolis, un excelente periodista, compañero, amigo y uno de los analistas más preclaros de la actualidad del Córdoba Club de Fútbol. Rafa Ábalos. Rafa, ¿qué tal? Hola, Rafa. Un poco excesiva la presentación, pero bueno. Nada, nada. Poco para lo que tú te mereces, que aparte sabes que eres amigo y que, bueno, y estuviste en esta casa y ahora ya pues volando solo desde hace mucho tiempo y en un medio líder como Cordópolis. Rafa, estamos en una semana de partido clave, uno de tantos que ha tenido el Córdoba esta temporada. ¿Cómo lo ves? Ese duelo ante la Balona en esta liga tan corta y dentro ya de que estamos peleando por un objetivo menor a lo que se esperaba en esta campaña. Sí, bueno, al final tú lo has dicho, ¿no? Al final hemos vivido una temporada de finales. Casi hemos empezado a vivir partidos trascendentales, como se suele decir, que es muy tópico ya en el lenguaje deportivo, no voy a decir desde el principio, aunque sí era así y no hubo mucha gente que no lo quiso ver. Yo creo que ese fue el principal problema, ¿no? No se quiso ver desde el club y no se quiso ver desde el entorno. Eh, pero bueno, ya sí es verdad que estamos metidos, por utilizar un símil, metidos en harina, ¿no? Sobre todo porque, como tú bien dices, ya no es que se luche por un objetivo menor, sino que se lucha por un objetivo vital. El partido del domingo, pues no lo sé, yo es que desde que terminó la primera fase, prefiero no pensar en los encuentros del Córdoba, prefiero no analizarlo. También es verdad que últimamente me siento un poco más cercano a otros clubes y a otras disciplinas, pero también porque creo que es todo totalmente imprevisible, ¿no? Hemos vivido una temporada en la que no se sabía por dónde iba a salir el equipo, si iba a ofrecer su mejor versión, como sucedió en la condomina ante Lucas. Realmente eso lo hemos tenido poco. Y también es una temporada tan atípica en cuanto al comportamiento de los equipos y al funcionamiento de la propia competición, que es muy difícil, ¿no? Yo creo que fue importantísimo ganar el pasado domingo en Tamaraceite, a pesar de que se hizo de la forma en que se hizo. Vosotros publicabais esta semana una pieza que me pareció muy curiosa y muy, en el fondo, esclarecedora, ¿no? Si al final se gana el domingo, que es que la buena racha con Pablo Alfaro comenzó en un partido muy parecido, ¿no? En resultado, en juego, en circunstancias como la parada de un penalti. Esperemos que ante el Linense pues se juegue mejor o peor, eh, se consigan los 3 puntos, porque hay que tener una cosa clara, ¿no? No voy a decir que haya que hacer 18 de 18, que casi estamos en esa tesitura, pero al Linense, desde luego, desde mi punto de vista, hay que ganarle los 2 partidos, porque si hay un rival a batir, como se suele decir, esa es la Balona. El Sevilla Atlético, vamos a ser sinceros, el Sevilla Atlético va a ser muy difícil que falle, va a ser muy difícil alcanzarlo aunque falle, porque tenemos además el hándicap de ese gol habrás perdido, como tú bien dices, la jaimitada del último partido ante el Betis Deportivo, pues provoca que vayas ya casi con una plaza menos, ¿no? Que estés casi disputando solo una plaza y no dos. Uh -huh. Rafa, hemos hablado alguna vez, ¿no? De que evidentemente hay una nueva generación de cordobesistas que, bueno, conocen una parte de la historia. Sabes que tú y yo hemos hablado alguna vez de que estamos en un momento crucial para un poco la asignatura del Córdoba. No sé, ¿cómo es importante te parece el tema de que el Córdoba no se quede fuera de esa primera RF, que quizá un poco se dio como algo menor, como hablábamos al principio de temporada, pero que ahora mismo es una cosa fundamental que el Córdoba está ahí, que no se quede en ese furgón, digamos, de cola, donde ya por desgracia, por ejemplo, va a estar Recre, Marbella, equipos importantes.
Sí, yo creo, por añadir un datillo, tú has sido de los primeros que hablaste de la necesidad de no desprestigiar o de no menospreciar la primera RFEF cuando todavía se llamaba Segunda B Pro, porque bueno, el objetivo no podía ser otro que el ascenso, eso está claro, ¿no? Pero yo creo que se tendió a menospreciar o a desprestigiar una categoría que era la que todavía estaba y que va a ser más importante si cabe la temporada que viene porque digamos que va a pasar a ser todavía más semiprofesional, ¿no? Por aquello de que va a ser ya un grupo más reducido, una categoría digamos más coqueta como la segunda B inicial, ¿no? Que eran dos grupos, eso fue una temporada o dos en los 70, y van a ser ya digamos los principales del fútbol amateur español, ¿no? Y el Córdoba, si no está en el profesional, tiene que estar en ese punto, porque lo siguiente es, como tú bien dices y como estamos hablando, la segunda RFF, que no es al uso, pero para que la gente lo entienda, sería como una tercera división actual en el sentido de que es la cuarta categoría. El Córdoba no está en esa categoría desde la temporada 83-84, creo recordar, o 84-85. Y ahora la situación es parecida. No tiene el Córdoba el problema, esto tú y yo lo conocemos perfectamente porque somos estudiosos de la historia del club. No tiene el problema de que está al borde de la bancarrota, como sí sucedió entonces, pero sí tiene otro problema que yo creo que es igual o incluso mayor, ¿no? Que es que aquí hay unos señores que se llaman Infinity, o que están al frente de Infinity, que están en Bahrein, que hacen una apuesta muy gorda, hablando coloquialmente, y que lógicamente eso necesita resultados, porque por mucho que Adrián Fernández, por ejemplo, a mí me dijera que hasta el momento en el que se asciende a segunda, esto es como una startup, al fin y al cabo esto mmm, pasa de ser más una inversión que un gasto a fondo perdido mientras no esté en el fútbol profesional y genera ingresos, ¿no? Sobre todo en una situación como la que tenemos de pandemia que no se genera ingresos. Entonces, eh, el no por resumir ya, el no quedarse un poco con el futuro en el aire del club, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se va a sustentar o cómo se va a mantener ese proyecto tan potente que incluso se está hablando de terminar la tribuna del Arcángel, que no es moco de pavo? ¿Cómo se va a mantener eso en una categoría como segunda RFEF, ¿no? Entonces la gente, los más jóvenes, que tienen sus referentes en Florin Andone, por ejemplo, ya no te digo ni siquiera Javi Moreno Base, porque eso incluso se les queda muy atrás en el tiempo, ya no te digo incluso Loreto, que son referentes recientes, pero a la vez muy antiguos ya o muy desfasados ya, porque son de generaciones ya más como la mía, de los que estamos más cerca de los 40 que de los 30, tienen que enterarse y que comprender cuando, digamos, los mayores le indicamos que lo que se juega al Córdoba no es estar en una categoría más o una categoría menos, sino en realidad un poco su futuro y su existencia. Y todo esto, ya por terminar con la pregunta con la respuesta que me alargo, en una situación institucional que ahora mismo es correcta, es tranquila, pero en el que estamos, después de haber vivido todo lo que hemos vivido con los trápalas que han pasado por el club y con esa duda de qué va a suceder con la UFC, con la unidad productiva, aunque haya una firmeza jurídica, todavía eso va a necesitar tiempo para que se aposente, para que nos quedemos seguros de que el Córdoba Club de Fútbol, el club que se fundó o se refundó en 1954, sigue existiendo y sigue adelante, ¿no? Entonces es un partido esencial y sobre todo, como estamos diciendo, un objetivo trascendental, ¿no? O sea, es vital mantener
no mantener, sino acceder a la primera RF, porque yo no lo considero ni un ascenso ni una permanencia, no es simplemente acceder a una categoría nueva en una reconfiguración loca que ha hecho el amigo Luis Rubiales y ya está. Uh-huh. Un poco me da pie a lo que te iba a comentar, ¿no? Veía, por ejemplo, a un jugador, caso de Willy, ¿no? Hace unos días atrás, hablando ya, no sé si de un nuevo mantra, ¿no? Que era, bueno, ahora hay que pelear por ese ascenso. Claro, considerando que ahora mismo estamos todavía, pese a haber ganado el Tamar Aceite, pues, fuera de esas plazas, pues claro, hay que ascender porque hay que estar en la primera red, ¿no? Pero tú, ¿qué valor le daría realmente? Si ya un poco lo que hemos hablado de salvar los muebles, al final le daría ese valor bueno, de al final haber corregido el rumbo, o prácticamente el suficiente, darle un suficiente al equipo dentro de un proyecto que, ya hablando un poco, si queda un poco más, ha coincidido bastantes fracasos, ¿no? El último fue el del Córdoba B, que se quedó fuera de ese playoff de ascenso precisamente a la segunda red, aunque todavía tiene alguna opción. El femenino no ha estado bien, en fin, también quizá algún problema en la cantera, los juveniles tampoco ha destacado. Entonces, no sé, ¿cómo lo valorías tú o qué valor crees tú realmente que hay que darle si al final se consigue? Que estamos hablando de que no haya un hecatombe, como ya dijo el propio Javier González Cano. Sí, yo creo que hablar de ascenso, o sea, a ver, si queremos ponernos muy positivos, si queremos ser Heidi y correr por el campo con las cabritas, pues es un ascenso y es maravilloso, pero aquí hay que ser sinceros, creo yo, ¿no? Y en la vida la sinceridad y afrontar las cosas como vienen, como son, creo que es lo correcto y esto no es ningún logro. Si el Córdoba o sea, consigue una plaza en primera región, no va a ser un éxito. Yo creo que eso tenemos que tenerlo muy claro todo, siendo completamente sinceros y no siendo papanata. La expresión papanata que viene recogida en la RAE es no hacer crítica y estar de acuerdo con todo, ¿no? Así a grandes rasgos. Yo creo que considerar que sería un éxito o un logro permanecer o estar en primera red la próxima temporada es de papanatismo. Vamos a ser serios. Aquí se ha hecho una apuesta muy fuerte por estar en segunda división, que es la categoría que como mínimo le corresponde a este club. Históricamente no, ¿eh? Históricamente está entre la segunda B y la segunda A, lo sabemos tú y yo y lo saben los veteranos, ¿no? Pero además se ha hecho una apuesta tan fuerte que a principio de temporada se afirmó bueno, lo hemos repetido hasta la sociedad y creo que es necesario hacerlo, ¿no? Para arrojar claridad al asunto, ¿no? Que teníamos la mejor plantilla de segunda B, que cada temporada fuera de segunda era un fracaso, que todo lo que no fuera un triunfo era ya no un fracaso, pero sí un paso atrás. Entonces, quedarse a mitad de camino, por expresarlo, digamos, gráficamente, no es ningún éxito. Para mí no lo va a ser. Salvar los muebles, por supuesto, tenemos que estar todos a partir de ya dentro de nuestras posibilidades, porque los medios de comunicación, por ejemplo, no estamos para llevar la bufanda y enarbolar banderas y decir que todo está muy bien y ser los primeros que reman en el barco. Eso no nos corresponde, pero sí intentar ayudar, porque al final también nos va, digamos, el futuro profesional en ello. Bueno, pues estar a una hasta que termine esta fase de acceso a primera red, y una vez que termine la temporada, si es positivo en este sentido, pues, entre comillas, ajustar cuentas y decir, señores, esto es lo que ha pasado, y si no se consigue, pues, hablando coloquialmente y mal y pronto, que se me entienda, seguir dando leña al mono, ¿no? Porque al final nos estamos encontrando con eso, ¿no? Con que el objetivo primordial, que además era el único, que no podía haber otra posibilidad que el 100% de la apuesta. Esto es como cuando uno se sienta en una mesa de ruleta de un casino, que yo no he estado nunca, pero imagino que es así por las películas, y tiene, va en racha ganadora y tiene un montón de fichas y dice, pues me lo voy a jugar todo al número tal. Aquí se hizo eso, no se ha conseguido. La ruleta marcó otro número y ahora el problema es que
vamos sin fichas ya, porque por todo lo que estamos comentando, ¿no? Estamos terceros, el club está dependiendo de otros, tienes por la que competir, es decir, está todo muy mal. Decía Javier González Calvo que es una pena que todo el trabajo de UFC pues quede un poco deslucido o solo se fije en el primer equipo. Es que al final el primer equipo, lo queramos ver o no, es lo que importa a la gente. Y no solo eso, sino que es la matriz. Si el primer equipo no funciona, es muy difícil que funcione el resto, porque qué canterano va a querer jugar en un equipo de segunda RFF el día de mañana, ¿no? Por ejemplo. Comentabas también lo del reto de fracaso, ya termino. Es que por restarle un poquito de peso a esa declaración de Javier González Calvo, o por contradecirla un poco, mejor dicho, o rebatirla, es que el filial no ha cumplido su objetivo primero, que era estar en la fase de ascenso directa. Es verdad que tiene todas las papeletas para jugar el playoff y además en muy buenas condiciones, pero no lo ha cumplido. El femenino ha sido un fiasco. El femenino ha sido casi más fiasco que el primer equipo. Con todo mi respeto, sobre todo porque quiero muchísimo a Ariel Montenegro y creo que él, pues quizá ha superado la situación, que ha habido determinadas circunstancias y tal, pero el Córdoba femenino había armado un equipo supuestamente potente y se ha visto fuera de esa fase de ascenso pues de forma muy triste y muy lamentable, porque tenía rivales teóricamente asequibles más que en el otro grupo, y además lo ha tirado por la borda ante los últimos clasificados, ¿no? Entonces, al final el fracaso no es solo del primer equipo, el fracaso es conjunto, ¿no? Bueno, ya está, no queda otra que seguir adelante, salvar los muebles en general, y a partir de la próxima temporada, si Dios quiere, con todos los equipos en la mejor posición posible a nivel de categoría, pues reconducirlo todo. Relaciono todo esto que estás comentando también, quizás no sé si coincide. Creo que ha habido evidentemente una voluntad de Infinity de hacer cosas y tal, pero que al final claro, no ha terminado. Y claro, ahora te lo relaciono con otro tema que es un poco diferente, pero que también está ahí, que está un poco en la actualidad, que es el tema de la luna en el Arcángel, ¿no? Que se ha dado un poco ese paso de que por fin se hubiera buscado una solución para quitar esa imagen un poco vergonzante que ha tenido el Estado durante estos años, pero claro, al final ahora parece que otra vez se va a tener que retirar porque no se ha hecho de la manera adecuada. Sé que vosotros en Córdoba, evidentemente, sois referente a nivel de información local. No sé cómo lo has visto, cómo ha vivido también ese asunto que ha estado un poco en la actualidad cordobesista, digamos, esta semana ya pasada y también en esta, ¿no? A ver, yo en esto he sido muy claro. Yo creo que las cosas, las normas están para todos. Y yo, sinceramente, no creo que un alcalde de una ciudad como Córdoba, que es la 11ª en población de España, es decir, no es el alcalde del Guijo, con todos mis respetos, que son 400 habitantes aproximadamente, no creo que vaya a salir a decir públicamente que no se han hecho bien los trámites. O sea, no es por no querer creer a Javier González Calvo, sino porque eh, considero que José María Bellido es más creíble en este sentido, ¿no? No tendría sentido que José María Bellido saliese a la palestra diciendo, no, miren ustedes, es que primero están los papeles, que José María Bellido ha sido muy claro además en sus palabras. Yo me posiciono muy a favor suya, sin cojear de su pie, por decirlo de alguna forma, porque creo que ha sido muy claro en sus declaraciones y que además muy claro, digamos, mesurado, ¿no? Porque en la última comparecencia, cuando ya estaba la luna puesta, no llegamos a publicarlo y tal, pero el alcalde llega a decir, bueno, he tenido que contar hasta 200, porque al final la situación como alcalde de una ciudad, que hasta además, que esto hay que recalcarlo, apoyando muy mucho al club, que estás consiguiendo lo que no se ha hecho en casi 30 años, que es darle una legalidad al estadio. Lógicamente creo que el Córdoba no ha actuado bien, o UFC no ha actuado bien, porque esto no es primero hago y después pregunto. Esto es
no preguntar, sino seguir los trámites necesarios, sobre todo porque el estadio, por mucho que quieran verlo incluido en la unidad productiva, no deja de ser municipal, e incluso hasta hace un tiempo, tú lo sabes, no era ni municipal porque estaba ahí tirado. No, no, no puedes hacer y deshacer como te venga, ¿no? Y luego, aparte, es que aunque estuviera dentro de la unidad productiva, la preferencia es una zona municipal, que es donde se están estableciendo oficinas, pues, por ejemplo, del Indeco, ¿no? Entonces yo creo que ahí UFC se ha pasado de frenada. Lógicamente, creo que lo que hemos visto durante esta semana, entre el lunes y el miércoles, era lo más coherente, ¿no? Al final aquí tenía que haber un entendimiento, al ayuntamiento le interesa que eso se solucione y a UFC también, y por tanto lo más fácil era sentarse, hablar, vamos a retirar esto, vamos a hacer las cosas bien y luego aparte, pues como ya se está viendo, intentar cerrar esa cesión al fin del estadio, ¿no? Que yo creo que es el problema mollar, ¿no? O sea, el estadio no puede estar en tierra de nadie como estaba, que descubrimos hace poco. Es que en tierra de nadie, porque es que ni siquiera era municipal porque no estaba registrado. Es decir, yo creo que el ayuntamiento está haciendo una labor en relación al Córdoba Club de Fútbol fantástica, como no ha hecho ningún otro en lo que llevamos bueno, en lo que llevamos no, en toda la vida probablemente, ¿no? Del club. Quizás se pueda hacer ese matiz del arreglo que hizo institucional Rosa Aguilar con Prasa y Ángel Marín y Rafael Gómez cuando la conversión social a la Unión Deportiva, pero yo creo que los pasos que está dando el ayuntamiento son gigantes. Es que estamos hablando de que el Arcángel, el nuevo, se inaugura en el 94-95, 21, ahí, ahí. Entonces yo creo que, por resumir, la línea que tiene que seguir UFC es la que estaba manteniendo hasta hace un par de semanas, que es de colaboración constante y permanente con el ayuntamiento, que está demostrando que está por la labor, ¿no? Incluso con la ciudad deportiva. Muy bien, Rafa, pues nada, ha sido un poquito más de 20 minutos de charla. Oye, ¿tú has usado ya, estrenas ya tu polo de Equivoba o no? Como pudo verse en redes sociales, lo tengo, lo que pasa es que no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque hubo un fallo en la talla, una talla minúscula, pero que a pesar de ser una talla muy pequeña, yo creo que a un niño de primera comunión no le entraba. Entonces, yo que todavía soy una sílfide, pero que voy echando ya mi curva de la felicidad, pues eso, entrar entró bien, ¿eh? Entró con alguna dificultad, pero ahora para salir ya te digo que necesité un poquito de ayuda para que eso saliera. Nada, bueno, al final el polo se lo ha mandado mi padre a un sobrino de Barcelona, que lo utilizará, que está contento ya con él, que nos ha enviado fotos incluso. Y nada, al final es una anécdota, pero también es un poco, si me permite que me extienda un poquitín, eh, es otro ejemplo, o es un gran ejemplo de cómo UFC ha puesto muy buena intención o muy buena voluntad, pero no han salido las cosas. Porque al final los abonados, y esto sí estoy de acuerdo, quien se sacó su abono fue porque quiso, nadie le puso una pistola en la cabeza. Es verdad que no estoy de acuerdo con la campaña de si no puedes ir al estadio, pues mira, lo siento, no te voy a devolver dinero. Sobre todo porque yo creo que se sabía que íbamos a vivir la situación que estamos viviendo en los estadios. Eh, pero es verdad que no obligó a nadie, ¿no? Y el reclamo que teníamos era footers, que funciona de aquella manera, a pesar de que hay que agradecerles que sigan apostando por el fútbol amateur, porque si no, no tendríamos nada. Pero era footer que ha funcionado de aquella manera, como digo, y era un polo que ha tardado
una semana, 2 semanas más después de la última previsión, que eso ha sido no sé cuántos meses más después de la primera previsión, que ha sido al final, en definitiva, pues casi más de medio año, ¿no? Más de medio año en realidad han llegado los polos, pues que bueno, al final es cuando se hace una apuesta por una marca determinada, que quizás no es una gran marca o una marca que está intentando hacerse, como de todas formas Gigoba está muy por encima de aquella barbaridad de Acervis, que las marcas italianas, por cierto, nos salen un poco marranillas, pero han llegado un poco de esa forma, ¿no? Que uno parece que son jugadores de baloncesto como cuando jugaban en las canchas del Príncipe de Bel-Air, que te llegan las camisetas por las rodillas, y otros pues no han llegado ajustadas. Pero bueno, ya está. Al final es lo que nos ha tocado también dentro de, insisto, de una situación que lo condiciona todo, que es la pandemia. Bueno, te lo comentaba porque, bueno, en Correporte vamos a regalar un polo de Giboba. Todos los seguidores pueden aspirar a él. Tienen que seguirnos en Instagram, allí tienen toda la información. Y bueno, pues, sea para el ganador o para un amigo, compañero, pues ahí va a estar. Rafa, muchísimas gracias por esta tertulia, este ratito de charla, y un fuerte abrazo y a seguir contando, esperamos que noticias positivas de Córdoba y de otros deportes en Córdoba. Muchas gracias. Igualmente, Rafa, un abrazo. Y por cierto, esta noche, que ya como se verá en otro momento, con el Granada. Un Muy bien, abrazo. un abrazo.